Bueno, hoy quiero contarte cómo hablar de las emociones. Quiero hablar contigo de las emociones. Y las emociones lo son todo. Las emociones son absolutamente todo cuando vamos a hablar en términos de tener relaciones con el otro, de tener una relación interpersonal, una relación maternal. Pero hoy quiero centrarme más que todo a hablar de lo que es las emociones y el éxito. ¿Sí? Si bien todos los seres humanos estamos en una gran búsqueda, y esa búsqueda es que la felicidad y el éxito. Estoy casi segura de que converges conmigo en este tema. Entonces, ¿cómo así que las emociones tienen que ver con el éxito y la felicidad? Aunque la felicidad es muy subjetiva, cada quien tiene su significado de la felicidad, al igual es con el tema del éxito. Pero, ¿qué hacen las emociones en el éxito? Las emociones logran absolutamente todo lo que las personas quieren, lo que las personas quieren lograr. Pero para que nosotros hablemos de emociones tenemos que hablar del pensamiento, porque el pensamiento hace que las emociones sucedan y las emociones hacen que tú actúes. Entonces hay que poner esas tres partes, esas tres formas de estar contigo en coherencia. ¿Y cómo así que coherencia? Pero si tú quieres ser coherente con esa triada, debes saber lo siguiente: hay que autoconocerse. Porque cuando nosotros hablamos de emociones y no sabemos cómo funcionan las emociones con nosotros, no sabemos las emociones de dónde vienen, cuándo suceden en mí y conmigo, de esa manera no vamos a saber nunca cómo utilizar nuestras emociones, cómo las vamos a gestionar. Hablemos de gestionar porque gestionar es la palabra que sé que más fácil me entenderás. Pero entonces primero tenemos que hacer autoconocernos. Entonces, muchas veces las personas me preguntan, pero es que autoconocerse casi que es un viaje de la vida entera. Y sí, y es un compromiso, porque estamos hablando de éxito, y el éxito no es una meta, el éxito no es un objetivo, el éxito es aquí y ahora, y el éxito es en desarrollo. El éxito es lo que mueve tu vida, el éxito es casi lo que acompaña el propósito, ¿sí? Y lo acompaña porque no se pueden soltar. Cuando hablamos que las emociones lo son todo, es cuando nosotros debemos conocer cómo las emociones hacen que tu vida tenga un sentido. Pregunta, facilita. ¿Qué haces tú cuando estás enojada? O cuando estás muy contenta, cuando estás feliz, cuando estás vibrando con una emoción que es la que más te acompaña. ¿Qué haces tú cuando estás estresada? ¿Qué haces tú cuando eres una persona muy sonriente? Te estoy hablando ahí de emociones y de conductas, pero sin embargo una lleva a la otra. Si yo soy una persona demasiado enojada todo el tiempo voy a ser una persona estresada, una persona que no fluye, una persona que no desarrolla, una persona que no puede tener ideas claras, ¿sí? Todas las emociones son importantes. Las emociones más importantes que tenemos nosotros y que todos los seres humanos donde vivamos en cualquier lugar del planeta Tierra tienen esas emociones: alegría, tristeza, enojo, angustia y alegría. Creo que ya mencioné alegría, ¿cierto? Pero si conjugamos todo eso nos llevan a la felicidad, ¿sí? Nos llevan a los que somos, porque todos tenemos que tener esas emociones. Yo creo profundamente que sin esas emociones una persona no podría ser. Una persona no podría ser quien quiere ser, porque de alguna manera tienes que experimentar en la vida cotidiana, tienes que experimentar, escúchame bien esto, experimentar. La experiencia es la que te da sentido, la experiencia es la que te lleva a donde tú quieres llegar, la experiencia es la que te enseña independientemente con la emoción que vibres, ¿sí? Entonces hablamos de la emoción. Cada vez, si en el estado en el que tú estás hoy es en el que soy una persona que constantemente se enoja, créeme que absolutamente todo lo que te rodea a ti es en esa realidad. Enojo, pregúntate cuando te enojas cómo se comporta tu entorno, tu emprendimiento, tu negocio, tus compañeros de trabajo, tu empresa, tus hijos, tu familia, tu relación de pareja. Y es exactamente ahí donde tienes una respuesta. Y es cuando yo estoy enojada, mi mundo se mueve de esa manera. Ahora, hazte la misma pregunta cuando estás muy alegre. ¿Cómo se comporta tu entorno cuando la emoción está en vibración y en consonancia con eso? ¿Sí? En ese sentido dices, yo creo realidades. Y tengo la absoluta certeza
que las personas, certezas porque considero que hay un todo, hay una conciencia con una conciencia magnánima que hace que tus pensamientos y tus palabras, tus acciones creen, ¿sí? ¿Y creen qué? Creen existencia, creen realidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que las emociones cambien realidades? Hay que tener esa coherencia con los pensamientos. Por ejemplo, si eres una persona que hoy está construyendo un emprendimiento, eres una persona que tiene una empresa y está estancado, tu vibración es de estancamiento, pero yo te aseguro que no tiene nada que ver con el entorno y que el contexto no tiene nada que ver con que estés estancada. Ve y revisas qué estás pensando. ¿Qué es eso con lo que vibras constantemente? Cuando piensas, cuando tú creas un pensamiento, créeme que de una manera, yo creo que es finitesimal, eso ni siquiera se ve, o sea, es así rapidito, se crea una realidad. Piensa, por ejemplo, no lo puedo lograr. Y créeme que en ese momento, casi que el universo te entiende exactamente eso, porque yo estoy segura que el universo, Dios, como tú lo llames hoy, yo le voy a poner ese nombre, Dios, te escucha. Dios quiere exactamente lo que tú quieres, ¿sí? Mira ese poder que tienes adentro, que tienes en ti. Dios quiere lo que tú quieres. Entonces, si lo que tú quieres es en duda, si lo que tú quieres es en temor, si lo que tú quieres es vibrar en una emoción muy baja, esa es tu realidad. Entonces, mi negocio, estamos en el ejemplo en que tu negocio se encuentra estancado, ¿sí? ¿Qué es eso que piensas? ¿Qué es eso que sientes? ¿Qué es ese pensamiento que te lleva a sentir? Angustia, quizá. Miedo, quizá. Duda, de pronto. Créeme que exactamente no hay una forma como avanzar con esa vibración. Estoy hablando de la emoción, ¿sí? ¿Y de dónde viene? Viene desde arriba, viene desde un pensamiento. Entonces, las personas me preguntan, listo, pero ¿cómo hacer para cambiar de pensamiento? Y yo siempre digo, muy sencillo. Es más sencillo lo que las personas creen. Pero entonces, resulta que tus emociones tienen una historia. Yo creo que más adelante hablaremos de eso. Pero las emociones tienen una historia, y tienen una historia de creencias. Tienen una historia muy antigua, incluso antes de que tú entres al vientre materno. Desde allí empiezas a crear tus propias emociones y tus propios pensamientos, créeme, antes de que entres a el vientre materno. Allí ya hay una información que te tiene hoy donde te tiene. Entonces, primero hay que ir a revisar, listo, cuáles son esas creencias y en qué momento yo empecé a pensar como pienso. Es más, te garantizo que lo que tú eres hoy, cómo te comportas hoy, cómo piensas hoy, ni siquiera eres tú. Porque todas esas creencias, cuando empezamos a tener relación con el entorno, con todo lo que has aprendido hoy, empiezas a dejar de ser. Y ahí empieza la gran búsqueda. Pero yo creo que esa es la gran magia de cómo empezar a encontrarme con esa gran historia, con esa gran creencia, de dónde vienen esos miedos, dónde los aprendí. Por ejemplo, cuando tú estás cerca de los 4 meses en el vientre materno, cuando el feto empieza a escuchar voces, a identificar cosas, a reconocer a la madre, los olores mismos, desde allí empieza a crearse una historia de quién empiezo a ser yo. Pero esa primera información ni siquiera es tuya, es de lo que viene del entorno. Entonces el gran reto es yo quién quiero ser. ¿Qué es eso que quiero buscar? ¿A través de qué? Listo, estamos hablando de tu negocio, de tu emprendimiento. ¿Qué de eso hace parte de mí y qué de eso va a crear mi destino? Eso que yo quiero lograr. Y mira, solo estamos hablando de las emociones. Listo. Entonces, primero, identificar de dónde están mis creencias arraigadas que hacen que yo piense de esta manera. No lo puedo hacer, tengo miedo, los demás pueden, yo no puedo. Y es solo un pensamiento. ¿Cómo te pone ese pensamiento? Triste, que te inmovilizas, te aburres fácilmente, te estresas con facilidad y nada tiene una respuesta y un sentido. Y viene de un solo pensamiento. Entonces ya tienes algo importante. Verificar de dónde vienen tus creencias, esas creencias que te hacen pensar y esos pensamientos cómo te hacen actuar. En esa triada ya tienes algo, listo, va la gran respuesta. ¿Y yo qué hago para cambiar los pensamientos que ya
he venido considerando hasta hoy en mi vida. Resulta que si tú sabes cuáles son esas creencias, puedes transformarlas en otras realidades. Ese es el gran poder. Recuerda, Dios quiere lo que tú quieres. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que quieres? Pregúntate, ¿qué es eso que estás buscando? ¿Qué es eso que quieres liberar en el mundo a través de tu negocio, de tu emprendimiento, de tus grandes ideas? ¿Qué es eso que quieres hacer allí? Allá hay una gran respuesta y desde ya puedes empezar a cambiar los pensamientos. Si hoy estoy estancada y lo que quiero es llegar a las masas a que tengan una mejor, de pronto, vida con mi producto, no sé qué producto tienes, qué servicio tienes, pero que de alguna manera cambie y llegue a alguien, listo, ya tienes un propósito. Entonces, si estás pensando, no lo puedo hacer, ¿cuál es el primer pensamiento que va a aparecer? Puedo hacerlo. Y es así de sencillo. Algo muy importante, yo le digo a las personas, mira, antes de que tú empieces a enseñarle a tu cerebro nuevamente cómo cambiar esos pensamientos, cómo cambiar tus emociones, yo les digo, mira, es tan sencillo como cada vez que tengas un pensamiento que te limite, cada vez que tengas un pensamiento que te lleve a una emoción que no te ayude a actuar y a avanzar, antepon lo siguiente, la palabra gracias, mientras aprendes a hacer lo otro. Porque las personas dicen que solo agradecer se convirtió en moda, pero resulta que ni siquiera es moda. Agradecer genera una gran fuerza con eso que tú quieres crear. ¿Por qué te lo digo? Porque resulta que si Dios a ti te quiere dar lo que tú quieras hacer con tu vida, porque esa es tu gran potencia, Dios quiere para ti lo que tú quieres para ti. Desde allí, si tú empiezas a crear con ese sentimiento tan profundo, entonces ya existe. Entonces la pregunta es, ¿para qué preocuparse? ¿Por qué preocuparse? Si ya está dado, yo ya lo puedo crear. Entonces cuando yo te digo, mira, antepon ante un pensamiento negativo la palabra gracias, es porque de alguna manera lo que hace la palabra gracias es anteponerse a lo que ya existe. Entonces yo reconozco que estoy en la capacidad de crear, yo reconozco que tengo la potencia para lograr el éxito, yo reconozco que también puedo hacerlo como lo hacen los que ya están en ese momento. Entonces desde ese reconocimiento, créeme que Dios, el universo, la vibración, la luz, como tú lo llames, la energía, eso lo tiene para ti. Entonces es un pensamiento que sintoniza con un pensamiento creador. Entonces la gratitud es el pensamiento que crea en abundancia, que crea en fortaleza, que crea en éxito y que crea en certeza. No podemos negarnos a las emociones nos hacen ser, porque en las emociones nos podemos encontrar, en las emociones nos podemos responder, en las emociones podemos crear. Lo importante aquí es cómo aprendes tú a reconocerte en las emociones, o no a reconocer las emociones, porque estoy segura que todo el mundo sabe que es un enojo, que es una alegría, que es una tristeza, o sea, todos sabemos eso, pero es a reconocerte tú en las emociones. ¿Quién soy yo cuando llega una emoción de enojo? ¿Qué pasa por mis emociones? ¿Qué pasa por mis conductas y mis comportamientos? Ahí es cuando yo me reconozco, pero te reconoces más y trasciendes a una emoción mejor que el enojo cuando dices, me permito la emoción, pero mi emoción no me define. Mi emoción no dice eso eres tú, sino que mi emoción me ayuda a que llegue a algún lugar. Entonces, de alguna manera, las emociones sí o sí necesitamos tener la capacidad de gestionarlas. En otro video les voy a hablar de lo que es el CE, ¿sí? Es el cociente emocional, no intelectual, emocional, que es el que hace que de alguna manera tengamos esa capacidad de gestionar desde el autocontrol. Una de tantas cosas que sucede cuando controlamos nuestras emociones. ¿Sabes que tus emociones pueden hacer que avances o que te sientas estancada? Pero para ello es muy importante ser compasiva contigo mismo.
¿Por qué digo que compasiva? Porque la compasión por ti, ojo, no lástima, sino la compasión ayuda a que puedas reconocer cuáles son esas emociones que tienes en cualquier momento. ¿Qué quiero decirte con eso? No ocultes tus emociones, permites que sucedan, porque las emociones crean experiencias y esas experiencias lo que hacen es que maduren en tu proceso, y ese proceso que va a hacer que puedas, cada vez que tengas un obstáculo, puedas avanzar. Y eso a raíz de las emociones. Cuando sientas enojo, reconoce el enojo. Eso sí, respóndete, ¿hasta cuándo me voy a permitir estar en esta situación? ¿Estás muy alegre? ¿Qué pasa cuando estás alegre? ¿Qué hace? ¿Cuál es el impacto que tiene tu alegría? Retoma, repite y haz que eso se acrecente. Estás en tristeza, abraza tu tristeza, pero siente qué puedes hacer con ella. ¿Cómo trascender a eso? Pero no la niegues. No niegues tus emociones, porque tus emociones son experiencias y las experiencias hacen que puedan avanzar constantemente. ¿Sabías que las emociones no te pertenecen? Las emociones incluso vienen desde mucho antes de lo que tú te imaginas. Por ejemplo, algo sencillo que me pasa constantemente en consulta y es: tengo mucho temor a salir al escenario, tengo miedo de que me escuchen, tengo miedo de que me digan tal cosa. Y resulta que desde muy pequeña reaccionas hacia el miedo, ¿sí? Que es una emoción, reaccionas hacia el miedo. Y cuando entramos en materia nos vamos a dar cuenta que es un miedo que no es tuyo, es un miedo de tu madre, que al tercer mes de gestación, cada vez que tenía una situación donde había mucha multitud, sentía miedo. Y ese es solo un ejemplo. En este momento tú puedes tener 30, 40, 20 años y te das cuenta que tienes un temor y dices, pero ¿por qué no soy capaz de hacer eso? Ejemplo que estamos utilizando, salir al público. Y resulta que cuando lo vas a confrontar, a enfrentar, te das cuenta que es un miedo que tú aprendiste en el vientre de tu mamá. Y así suceden las emociones. No te pertenecen, así que te invito a que te des cuenta qué hace que reacciones frente a las situaciones que tienes hoy. Ya. Si decimos que las emociones son lo más importante que hay en la vida, hay también mitos que hemos creado y creencias a raíz de las emociones. Por ejemplo, las mujeres son muy emocionales, o los hombres no muestran sus emociones, o los hombres no sienten, ¿sí? Y son gran mitos. Las mujeres, por ejemplo, no es que seamos seres emocionales, somos mujeres, somos seres humanos, solo que lo que tenemos la capacidad de expresar las emociones diferente y de expresar las emociones, que es mucho más interesante. Solo que cuando las mujeres tomamos la decisión de no expresar nuestras emociones, de retenerlas, allí aparecen un montón de experiencias que no quiero que ninguna de ustedes atraviese por ellas. Por ejemplo, cuando llegan a mí a consulta y me dicen, por ejemplo, yo soy una persona que no expreso absolutamente nada y todo me lo trago. Yo les respondo lo siguiente: ¿qué enfermedades tienes tú? Porque todo lo que la boca calla, el cuerpo responde en función de la emoción. Entonces, otra pregunta que puedes hacerte es: ¿cómo está mi cuerpo hoy? ¿Qué siente mi cuerpo hoy? Y justo allí te das cuenta cómo funcionan tus emociones. ¿Qué es eso que retraes? ¿Qué es eso que retienes? ¿Qué es eso que no expresas? Y hay muchas formas de expresar. Te cuesta porque eres una mujer temerosa, porque eres una mujer que duda, porque eres una mujer que no quiere ser escuchada o teme ser escuchada. Algo muy sencillo, es que es más fácil de lo que la gente cree. Cada vez que sientas algo que no puedes decir, toma lápiz y papel y escribe. Exactamente cómo viene a tu pensamiento lo que estás sintiendo, la emoción que tiene. Porque la expresión es una gran habilidad que se puede crear. Sí, expresarte. Ahora, eres una mujer artista que le gusta maquillar, que le gusta dibujar, pintar, hágalo, exprese a través de eso. ¿Sí? No es que seas muy emocional, dramática como mujer, eres un ser humano con capacidad de expresar diferente. Ya.